Vamos a seguir analizando cómo se forman imágenes en lentes. En particular estábamos usando lentes convergentes. No sé si esta lente se ve bien. Ahí no sé cómo me estará mirando, no sé cómo saldrá esto en la imagen, ¿no? Pero bueno, esta es una lente convergente. El problema que hicimos en la clase pasada era una lente convergente y vamos a hacer otro problema para repasar cosas que ya vimos y definir cosas que todavía no definimos. Por empezar, acá hice un machete, ¿no? Para lentes convergentes teníamos una ecuación fundamental. Algunos le dicen la ecuación de Gauss, otros le dicen la ecuación del fabricante de lentes. Seguro que estuvieron investigando en muchos libros y a lo mejor hayan encontrado esa denominación, por eso se los digo, que es 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre F. ¿Qué es S? S es la distancia a la que se ubica el objeto y S' es la imagen a la que es la distancia a la que se forma la imagen. Y F es la distancia focal de la lente. Una vez que usamos esta ecuación y obtuvimos S', tenemos una segunda ecuación que dice que H' sobre H es igual a menos S' sobre S. Que era H', era la altura de la imagen y H era la altura del objeto. Entonces, esto era lo que habíamos aprendido la clase pasada. Y vamos a hacer un nuevo problema, que como siempre tiene ciertos datos. Los datos van a ser que tengo una lente convergente cuya distancia focal es 6 centímetros. ¿Ok? Me dicen que tengo un objeto ubicado a 18 centímetros de la lente y la altura de ese objeto es 8 centímetros. ¿Está bien? Si yo lo dibujo, dibujo primero la lente convergente con su eje de simetría. ¿Está bien? Me dicen que el foco vale 6 centímetros. Cuando tengo la lente convergente, recordemos que esto significa lente convergente, lo que está a la izquierda se llama el espacio objeto y lo que está a la derecha se llama el espacio imagen. Dicen que el foco vale 6 centímetros, o sea que 6 centímetros a la izquierda de la lente está el foco objeto y 6 centímetros a la derecha de la lente está el foco imagen. El objeto me dicen que mide 8 centímetros. Recordemos, el objeto en general lo dibujamos como una flechita. Si quieren dibujar un perro, o una licuadora, o lo que sea, lo pueden hacer. Lo que pasa es que después es más difícil para dibujar cómo es la imagen, ¿no? En cambio, si yo dibujo el objeto como una flecha, es lo más fácil que hay. Me dicen que la altura de ese objeto es 8 centímetros. Y que está ubicado a qué distancia de la lente. Está ubicado a 18 centímetros de la lente. S es 18 centímetros. Está a 18 centímetros de la lente. Ese es el dibujo que yo tengo que hacer para ubicar los datos en un gráfico. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la imagen? ¿A qué distancia está la imagen? Lo más fácil es usar esta ecuación de acá, que la voy a usar acá. Dice 1 sobre S', S' es la distancia a la que se forma la imagen. Es mi incógnita, no sé cuánto vale. Pero yo sé que 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre la distancia focal. 1 sobre S' más 1 sobre S es 18 centímetros, es igual a 1 sobre la distancia focal, que es 6 centímetros. Y ahora tengo que hacer esta cuenta. Mi incógnita es S'. 1 sobre 18 centímetros pasa para el otro lado restando. Entonces me queda 1 sobre 6 centímetros menos 1 sobre 18 centímetros. ¿Cómo hacen esa resta de fracciones? Usen el método que quieran. Acá me dio... es mucho más fácil que en el problema que vimos en la clase anterior, porque 18 es múltiplo de 6. Entonces, directamente pongo 18 acá, 18 dividido 6 es 3, 18 dividido 18 es 1, o sea que 1 sobre 6 centímetros menos 1 sobre 18 centímetros es igual a 2 sobre 18 centímetros. O sea que 1 sobre S' es igual a 2 sobre 18 centímetros. 1 sobre S' es igual a 2 sobre 18 centímetros. ¿Está bien? Entonces, este 18 centímetros que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Y este S' que está dividiendo pasa para allá multiplicando. O sea que me queda 18 centímetros es igual a 2 por S'. Por lo tanto, S' es igual a 9 centímetros.
¿Qué significa eso? Que la imagen se va a formar 9 centímetros a la derecha de la lente. ¿Está bien? S' es 9 centímetros. Significa que S' se va a formar a 9 centímetros de la lente. ¿Ok? Bien, este es un dato muy importante. Y ahora cuando terminemos el problema, vamos a volver a ese dato que nos indica algo muy importante. Pero bien, yo ya sé a qué distancia se forma la lente, pero no sé a qué distancia se forma la imagen, pero no sé qué altura tiene esa imagen. Entonces uso la segunda ecuación. H' sobre H es igual a menos S' sobre S. Porque ahora S' ya lo conozco. S' acabamos de calcular que vale 9 centímetros. Entonces, H' sobre H era un dato, era la altura del objeto. H' sobre H es igual a menos, esta de acá, ¿no? S' sobre S. S' acabamos de calcular que es 9 centímetros y S era el dato original de 18 centímetros. 9 sobre 18, o sea, centímetros se simplifica con centímetros. 9 sobre 18 es lo mismo que 1 sobre 2. O sea que H' sobre 8 centímetros es menos un medio. Este 8 centímetros que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que H' es menos un medio por 8 centímetros. 8 dividido 2 es 4, con un signo negativo. O sea que H', la altura que tiene la imagen, es menos 4 centímetros. ¿Qué significa que sea menos 4 centímetros? Significa que la imagen está invertida y tiene una longitud de 4 centímetros. Lo que vimos no la clase pasada, sino hace 2 clases, es que yo abría la ventana y formaba una imagen sobre una pantalla. Y veíamos que el árbol que se veía desde mi ventana se formaba una imagen invertida. Bueno, es justamente este caso de acá. ¿Cómo se hacía eso gráficamente? Gráficamente ya habíamos empezado. Primero se ponían los datos en el dibujo. Se dibuja la lente convergente, el foco, objeto del lado del objeto, el foco imagen del lado de la imagen. ¿A qué distancia está el foco? Y bueno, en este caso está a 6 centímetros. La distancia de la lente hasta acá es 6 centímetros, la distancia de la lente hasta acá es 6 centímetros. Se ubica el objeto, ¿a qué distancia? A 18 centímetros. ¿Qué altura tiene ese objeto? 8 centímetros. ¿Cómo se hace el trazado de rayos? ¿Cómo se obtiene gráficamente la resolución de este problema? De todos los rayos que emite el objeto, nos vamos a centrar con 3 rayos que son emitidos por la parte superior del objeto. Esos 3 rayos son los que están marcados en rojo y se llaman los rayos principales. Uno de ellos es el que llega paralelo al eje óptico, ¿no? El que llega paralelo, llega a la lente y sale pasando por el foco imagen. Ese es el primer rayo. Haciendo un resumen es, el que llega paralelo pasa por el foco imagen. ¿Ok? El segundo rayo es el que pasa por el centro de la lente y es el rayo que no se desvía. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes agarran una regla. Acá yo tendría que tener una regla enorme, ¿no? Porque bueno, pero ustedes lo van a hacer en una hoja. Entonces dice, bueno, a ver, pongo la regla. El que llega paralelo pasa por el foco imagen. Pongo la regla ahora. El que pasa por el centro de la lente no se desvía. Y el tercer rayo es el rayo que pasa por el foco objeto. Cuando llega a la lente sale paralelo. Si hicieron bien las cosas, los 3 rayos se cruzan en el lugar donde se forma el extremo del objeto. ¿Está bien? Fíjense que coincide todo porque yo hice bien las cuentas y además hice bien el trazado de rayos. Hice bien la resolución analítica y la resolución gráfica. Una cosa que no, esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada con otro ejemplo. Lo que no hicimos la clase pasada fue caracterizar las imágenes, porque las imágenes se pueden caracterizar dependiendo de cómo sean. Fíjense una cosa, este rayo es un rayo real emitido por el objeto, que lo único que hace la lente es torcerle la dirección, pero es un rayo real. Este rayo también,
y este rayo también. Lo único que hace la lente es torcerle la dirección. Y la imagen se forma en donde se interceptan estos tres rayos reales. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos una imagen formada por tres rayos reales, se dice que la imagen es real. O sea que en este caso tenemos una imagen que es real. Ahora bien, esto me doy cuenta que es una imagen real gráficamente. Analíticamente, ¿cómo me doy cuenta yo cuando haciendo cuentas? ¿Cómo me doy cuenta? Valga la redundancia. Haciendo el cálculo, ¿cómo me doy cuenta cuando una imagen es real? Una imagen es real cuando S' es positiva. Como S' era 9 centímetros, o sea que era positiva, yo ya sabía que la imagen era real. Esto es un nuevo dato que les doy hoy. Si S' es positiva, la imagen es real. Perfecto. Otra cosa más. Esa es una primera caracterización de las imágenes. Siempre vamos a caracterizar si una imagen es real o no es real. Ahora bien, si no es real, ¿qué es? Bueno, si no es real, es virtual. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Las imágenes pueden ser reales o virtuales. Si S' es positiva, la imagen es real. Lo que significa que está formada por tres rayos reales. La otra característica que quiero es saber si la imagen es derecha o invertida. ¿Está bien? ¿Es derecha o invertida? En este caso, ¿qué es? ¿Una imagen derecha o invertida? Es una imagen invertida. ¿Está bien? Y lo que me da la característica de si una imagen es derecha o invertida es H'. Si H' es negativa, la imagen es invertida. Entonces, en este problema, el resultado fue una imagen real e invertida, porque H' es negativa y S' es positiva. ¿Está bien? Y por último, quiero saber si la imagen es aumentada o disminuida. Esa es la más fácil de todas, ¿no? Si el objeto medía 8 centímetros y la imagen menos 4, o sea, el módulo era 4, obviamente es una imagen disminuida. O sea que en este problema, la imagen que forma esta lente es real, invertida y disminuida. ¿Está claro? Bueno. Sin embargo, nosotros, fíjense, esta es una lente convergente, ¿no? Una lente convergente típicamente la llamamos lupa. Y hasta ahora vimos que estas lentes convergentes siempre, o por lo menos en los dos ejemplos que vimos, nos daban imágenes invertidas, ¿no? Yo cuando compro una lupa, el típico uso que uno le da a la lupa es para ver cosas que están cerca, pero para verlas más grandes y además derechas. Por ejemplo, si yo quisiera usar esta lupa para leer la letra chiquitita de un libro, quiero que la imagen sea más grande, pero derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puede ser que todos los ejemplos que vimos hasta ahora de lentes convergentes nos dan imágenes invertidas? ¿Qué tengo que hacer con una lente convergente para poder ver las imágenes derechas? Es decir, ¿qué tengo que hacer con una lente convergente para poder usarla como una lupa? Bueno, eso lo vemos en la clase que viene.